Les decía que para el mensaje de hoy, del primer domingo del 2016 que nos reunimos, estaba pensando algún tema para dar inicio a estar agradecidos con Dios, estar en condiciones de ponernos en sus manos, de que Él nos vaya enseñando más cada día. Y bien, pues este tema es parte de la enseñanza que Dios nos da acerca de cómo se debe comportar o cómo debe vivir un hijo de Dios, ¿sí? Creo que ya quedó bien claro que somos hijos amados de Dios, que eso es indiscutible, y en nuestra vida debe reflejar realmente una vida de hijos de nuestro Padre. Y si nosotros no podemos, recordemos que Cristo vive en nosotros y Él es el Hijo eterno. Y por tanto, como Hijo eterno, vive su vida en nosotros. Y entonces nos acompaña y nos hace que nosotros vivamos realmente como verdaderos hijos de Dios. ¿Lo creemos? Tenemos muchos distractores en la vida. Perdón. Tenemos problemas. Tenemos algún dolor, una enfermedad, una preocupación. Pero adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra alma, está Cristo viviendo el mismo problema, sintiendo la misma enfermedad, y entonces nos hace vivir su vida como verdadero hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver algo que a veces nos preocupa porque somos dados a juzgar. Y a veces no nos damos cuenta que nuestro juicio no es exacto, no es correcto, ¿sí? Y que debemos juzgar, o más bien acatar lo que dice Jesucristo, de que no debemos juzgar a nadie, porque Él no juzga a nadie, Él acepta a todo mundo. ¿Ok? Pues bien, no sé si por la imagen ya se dieron cuenta de qué se trata la escritura. El mensaje se llama El fariseo y el publicano, una historia que todos conocemos, ¿sí? Se encuentra en Lucas 18, 9 al 14, una historia que tiene muchas enseñanzas para nosotros el día de hoy, y vamos a ver por qué. La conocemos, sabemos de qué se trata, pero a veces nos quedamos en esa imagen, ¿sí? En esa imagen. Ahora, entonces vamos a ver de qué se trata esta enseñanza del fariseo y el publicano. Pues bueno, comenzamos. Bien, vamos a introducir el tema y no debemos olvidar lo siguiente. Primeramente, que Dios es el ser más humilde que existe. Entre las cualidades de Dios, que Dios es amor, Dios es paz, también es humildad, también es humilde. El ser más humilde del universo es Dios, ¿sí? A pesar de ser todopoderoso, a pesar de ser majestuoso, a pesar de ser lo más grande que existe, es también el ser más humilde que existe. Y la humildad nos hace menos ante los demás. Ante los ojos de los demás, la humildad nos hace menos. Cuidado, Dios también se atreve a hacerse menos ante los ojos de los demás. Recuerden que Pablo en la carta a los Filipenses dijo que Jesús no escatimó el ser igual a Dios y se humilló como siervo, ¿sí? Y que tengamos ese mismo sentir, ¿se acuerdan? Entonces, es bajarse a lo menos, ¿sí? Ante los ojos de los demás. Pero esa humildad ante Dios nos engrandece. Porque dice también Pablo en Filipenses 2, que Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio el nombre más grande que existe, ¿sí? Pues bien, nos pone a su altura, a la altura de Cristo. Jesús es la manifestación más grande de la humildad de Dios, porque ahí Dios se manifiesta humilde en la persona de Cristo, en la persona del ser humano Jesucristo, ¿sí? Al rebajarse a ser un siervo, a rebajarse a ser un ser humano, ¿sí? Que por las condiciones en que Él vivió, recordemos, así de carrerita, se hizo insignificante ante los demás, ¿sí? Primeramente, fue a nacer en un lugar donde nadie se lo imaginó. Vivió como extranjero, vivió como refugiado, fue amenazado de muerte.
en su situación en que nació en la sociedad de aquel tiempo, era un hijo fuera de matrimonio. Se lo recordaron los fariseos. En fin, fue menospreciado, fue acusado injustamente, fue muerto injustamente, juzgado injustamente, ¿sí? Y a pesar de todo ello, resucitó glorioso, ¿sí? Y así, en una forma rapidita hemos repasado la vida de Cristo, porque esa es la manifestación más grande de la humildad de Dios. Jesús nos dice que quien se humilla será exaltado. Dios nos pide entonces que seamos humildes, pero también nos muestra su amor incomprensible para todos, ¿sí? En esa humildad. Vamos a ver entonces. La escritura que nos ocupa, de Lucas 18, del 9 al 14, vamos a repasarla así de rapidito. Es una escritura que todos no la sabemos, ¿verdad? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Eso sucedió en el tiempo de Jesús. Ahorita ya no sucede. También sucede. También se vive esa situación. Hay gente que se siente, pero si lo más grande del mundo y quiere humillar a todo el mundo, ¿sí? Y a veces pues, se siente mal, la verdad. Y entonces cuenta esta historia. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. ¿Qué quiere decir eso? Que también en la sociedad de aquel tiempo había religiosidad, había ejercicios religiosos. Y entonces dice, fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Así dice la versión esta. El fariseo, recordemos quién es un fariseo, un religioso de altura, lo más chic de la sociedad de aquel tiempo, ¿sí? Y el cobrador de impuestos, publicano, el peor pecador que existía. ¿Y quién le puso ese mote del peor pecador? Los mismos fariseos, la misma sociedad, ¿sí? Por eso ante los demás la humildad los hace menos. Bien. El fariseo de pie, fíjense, vamos a analizar esto que ya lo conocemos también. Es el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Ya me imagino al fariseo así como lo tenemos en la imagen, ¿verdad? Que dice, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Primera mentira porque dice Pablo que ni hay un solo ser humano, a excepción de Jesús, que haya sido bueno. Todos hemos pecado. Pues no engaño, bueno, eso dice él. No peco, también eso dice él. Y no cometo adulterio. Todo eso lo dice él. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Pecadote. Juzgarlo. Pecadote. Y no peca. Dijo que no pecaba. Y aquí ya lo está demostrando. Ayuno 2 veces por la semana, doy diezmo de mis ingresos. Esa es su oración del fariseo. Entonces dice, no peco, pero ya está juzgando al vecino. ¿Sí? Entonces sí está pecando. Ante los ojos de Dios está pecando. Ante sus ojos es un recto, es un religioso de alcurnia, lo máximo del tiempo. Y vamos a ver la oración del publicano o del cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Fíjense bien, se quedó a la distancia. Humildad. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, por respeto al gran Dios. ¿Sí? Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. ¿Qué dice el apóstol Pablo también? Que debemos confesar nuestros pecados. Y mismo Jesús lo dijo, confiesa sus pecados, ¿sí? Recibe perdón. Les digo que este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados,
y los que se humillan serán exaltados. Bueno, esa es la historia. Vamos a analizarla poco a poco. Primer punto, el versículo 10. Los dos entran al templo. Los dos creen en Dios. Los dos se sienten religiosos. Los dos aman a Dios de la forma en que ellos creen, ¿sí? O sea que están en la misma condición. Bueno, comenzamos. Jesús contó esta parábola para subrayar una cualidad manifestada por las personas en su tiempo, pero que también en este tiempo se manifiesta. Jesús preparó esta enseñanza para todos nosotros. Hoy mucha gente manifiesta la misma actitud, ¿sí? Esta cualidad no la ve bien Dios. Quiero que subrayemos esta aceleración. Esta cualidad no la ve bien Dios. Mas sin embargo, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Esta cualidad nos hace daño. No la ve bien Dios porque nos hace daño. Ojo. Nos enferma espiritualmente. Entonces, vamos a ver por qué nos enferma espiritualmente. Dios ve mal esta cualidad, pero no para juzgar a nadie, sino para sanar. ¿Se van dando cuenta? ¿Quién está enfermo? ¿El publicano o el fariseo? ¿Quién está enfermo? Los dos están enfermos. Ojo, los dos están enfermos, los dos necesitan sanar, ¿sí? Y entonces Dios ve esto así, ¿no? Entonces esta cualidad necesita ser, de esta cualidad el fariseo necesita ser sanado. Vamos a ver por qué. Pasemos al siguiente. Aquí está la oración del fariseo que ya la leímos, ¿sí? Ahora, en primer lugar debemos ser agradecidos, ¿sí? Entonces el fariseo, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue agradecido. Te agradezco, Dios. Claro, sus motivos fueron diferentes, pero primero le agradeció a Dios. Esa es una buena cualidad del fariseo. No juzguemos, no juzguemos totalmente porque algo bueno aprendemos. Bueno, pero somos dados a juzgar a los demás y a compararnos con ellos. Ese es el otro punto. Y manifestamos ante los demás lo que dice la ley. Yo no peco, ¿sí? dice el fariseo. Yo no adultero, yo no robo, yo no doy falso testimonio, yo no codicio nada. Le podemos sacar los 10 mandamientos, ¿sí? Yo no lo hago porque así lo dice la ley, ¿sí? Yo no mato. Pero luego Jesús viene y me dice que con solo odiar a mi hermano estoy matándolo. Entonces quiere decir que hace falta más allá de la ley. Hace falta algo más allá de la ley. Juzgamos de acuerdo con la letra de la ley. Pero la ley tiene espíritu, porque Dios la ha establecido. Y aunque los 10 mandamientos y todas las leyes del Antiguo Testamento ya no tienen vigencia, son leyes que Dios puso para beneficio de los demás, para beneficio de todos los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que darles su lugar también. Y no decir, ya no lo vamos a obedecer. Hoy con más fuerza se obedece. Porque entonces, si yo, dice la letra, no mates, pero yo odio a mi hermano, pues entonces no tengo que odiar a mi hermano, tengo que amarlo, ¿sí? Si la letra dice, yo no adultero, ¿verdad? O no adulteres, pero si veo a una persona, sea hombre o sea mujer, del sexo contrario, y me inclino a malos pensamientos o pensamientos no correctos, ya estoy cometiendo el mismo delito en el corazón. Entonces, Jesús nos da el espíritu de la ley, ¿sí? Él es la ley. Él cuando se manifiesta como ser humano, es la ley, es la personificación de la ley. ¿Sí? Por eso él podía hacer lo que quisiera con la ley del sábado, con todo lo que hizo en su tiempo y que lo criticaron mucho. Bueno, con el siguiente. Queremos decirle a Dios que debe cumplir nuestras peticiones porque nosotros hemos cumplido nuestra parte. ¿Qué dice acá? ¿Sí?
Para nada soy como ese cobrador de impuestos, ayuno 2 veces, te doy diezmo. Oye Dios, mira lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo todo como tú me pides. ¿Sí? Ya estoy cumpliendo mi parte. Ahora tú cumple la tuya, ¿no? Estamos como obligando a Dios a que nos responda como nosotros queramos. Otro error, ¿sí? Otro error, porque Jesús enseñó a orar y dijo, ¿sí?, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús cuando estaba en la cruz así lo dijo también, que se haga tu voluntad y no la mía. Bien, juzgamos a los demás por lo que ven nuestros ojos. Ese es un cobrador de impuestos. Es un pecador. ¡Pum! Ya le pusimos en la etiqueta. ¿Por qué? ¿Qué lo orilló a ser un cobrador de impuestos? Ahorita en la actualidad, ¿sí?, hay gente que se dedica a otros trabajos no muy de buena fama, ¿sí? ¿Por qué? ¿Los juzgamos porque ya cayeron ahí? No sabemos qué motivó a esta persona a ir a esos trabajos, ¿sí? En el caso de la prostitución, que generalmente se da más en las mujeres, ¿sí?, ¿saben los motivos de aquellas personas de haber ido a trabajar de esa manera? ¿Conocen sus sentimientos? ¿O nada más juzgamos, está mal? Como la samaritana, ¿verdad? Fue juzgada de esa manera, ¿se acuerdan? No, ¿verdad? Es hija de Dios también. Cuidado con juzgar a los demás. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que estoy seguro que cuando leemos esta historia empezamos a juzgar mal al fariseo y lo etiquetamos, ¿o no? ¿No lo etiquetamos? Sí. Y nos vamos, hacemos partido con el publicano, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Estando en la iglesia lo hemos hecho, ¿o no? No, pues yo me voy con el publicano, es un pecador como yo y pues lo defiendo. No, el fariseo no, ese ya. Cuidado, Cuidado porque también el fariseo nos enseña otras cosas. Nos ha enseñado. Bueno, entonces, pero no podemos ver el corazón de quienes son más humildes que nosotros. Hay gente más humilde, ¿sí? Y a veces no podemos verlo de esa manera. Pues bien, eso es con respecto a la oración del fariseo. Con respecto a la oración del publicano o del cobrador de impuestos. Dice, Dios ve el corazón de sus hijos. Acuérdense que de toda la Biblia nos dice que Dios ve el corazón, ¿sí? Sabe lo que mueve nuestra vida. Ojo, hay veces, aquí viene el problema, hay veces que ni nosotros nos damos cuenta qué mueve nuestra vida. A veces lo que mueve nuestra vida nos hace daño. A veces lo que mueve nuestra vida nos lleva a situaciones difíciles. Pero Él sí lo sabe. ¿Y nos dice algo? Nos critica, nos juzga, nos ama, nos acepta tal cual somos. Porque dice, solo cree en Jesús y serás salvo. Y ese creer en Jesús atrás lleva una cauda de problemas, de malas motivaciones, de malos sentimientos, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de este mundo de pecado. Este mundo está caído. Pero cuando yo creo en Jesús, Dios me dice, eres mi hijo, voy a vivir en ti. ¿Ustedes creen que Dios no viene a vivir en un corazón lleno de rencor, de odios, de maldad? Si vino a nacer físicamente en un establo, en un lugar de inmundicia, ¿cómo no va a poder venir a mi corazón que está dañado? ¿Y saben por qué viene? Porque nos va a sanar, nos va a transformar. Para eso viene este corazón dañado, pecador, ¿sí? Y se goza en cada uno de nosotros, como se gozó con el publicano. Nos ama con ese amor incomprensible que es su propia naturaleza, su amor, ¿verdad? El fariseo no podía ver la cualidad del corazón del cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos llegó a confesar sus pecados. ¿El fariseo llegó a confesar sus pecados? No. Él nunca se confesó sus pecados. Él dijo, yo soy perfecto, yo te amo, yo cumplo. ¿Ve qué diferencia? Sin embargo, Dios ama a los dos.
Bueno. Y se atrevió a juzgar por las apariencias. ¿Sí? Y eso a veces hacemos nosotros también. Jesús murió por personas que son como este cobrador de impuestos. Pero también murió por los fariseos. ¿Sí? No se nos olvide eso. Los dos están dañados. Y los dos van a ser perdonados. Y los dos van a ser sanados. ¿Sí? Pero cuidado con nuestro corazón. Porque aquí no debe haber juicio. Aquí no debe haber el juicio de las apariencias. No podemos saber qué hay en el corazón de los demás. Solo Dios lo sabe. Por eso dice Jesús, no juzguen a nadie. Porque como en la forma en que son juzgados, también serán juzgados. En la forma en que juzguen, serán juzgados. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al último punto de la Escritura. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vamos a ver qué aprendemos de aquí. Primeramente, Jesús subraya la actitud soberbia del fariseo. Fíjense bien lo que dice aquí. Jesús resalta, subraya la actitud soberbia del fariseo para decirle a su auditorio que Dios no ve con buenos ojos porque hace daño. ¿Sí? No ve con buenos ojos nada más para juzgar y etiquetar. No ve con buenos ojos para sanar, para que eso se vaya de nosotros, para que quede transformado. ¿Sí? No la ve con buenos ojos porque nos hace daño. El fariseo estaba enfermo y Jesús quería sanarlo. Es más, lo sanó. De esta manera muestra su amor por sus hijos. Entonces, ¿ama al fariseo? Sí. ¿Ama al publicano? Sí. Les dice lo que es bueno y lo que conviene. Jesús pone en contraste lo que ellos no aceptan en su corazón. ¿Sí? Cuando les dice a su auditorio, ¿saben qué? El fariseo no salió justificado el cobrador de impuestos. Y aquellos han estado así enchiladísimos porque ellos se sienten perfectos y el cobrador de impuestos es un pecador. Yo no me llevo con él, no me junto con él. Y ya Jesús lo está aceptando. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay daño en su corazón. Hay parecidos también cuando los chavos son gays, no los quieren por eso. Exacto, así es. Entonces, porque para él todos son sus hijos amados, no se nos olvide. Y además el fariseo es su hijo amado también. Y el cobrador de impuestos es su hijo amado. ¿Sí? La obra salvadora y redentora de Jesús es en favor de todos los humanos, que no se nos olvide. Por eso no podemos juzgar a nadie. ¿Sí? El cobrador de impuestos era un pecador, claro que sí. Y el fariseo también era un pecador, indiscutiblemente, aunque no lo viera. Aunque no se viera así, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, ambos han quedado limpios de pecado. ¿Se dan cuenta? Puse las dos condiciones, del fariseo y del publicano. El muy religioso que no ve que está enfermo, y el pecador que realmente se da cuenta que es un pecador y que necesita perdón. ¿Sí? Y eso lo vemos actualmente en la sociedad donde vivimos, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Lo vemos a cada rato. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Ser partidarios e irnos con el publicano y juzgar al fariseo? No, estamos mal. Debemos aceptar a los dos como son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya los aceptó, Dios los ama, Dios los ha perdonado, los ha sanado. ¿Sí? Aunque no se den cuenta y aunque no quieran aceptarlo, porque hay gente que rechaza la gracia de Dios. Pero pues Dios conoce su situación. ¿Sí? ¿A nosotros nos importa? Para nada. Es su trabajo entre Dios y aquel pecador. Él sabrá cuándo. Es más, ¿no puede morirse el pecador y después de muerto no puede Jesús convertirlo? Claro que sí. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros?
debemos pedir por ellos. Lógico. Nuestra oración no es por todos, ¿sí? Aunque se mueran y no veamos que se arrepintieron, como muchas veces en la iglesia teníamos esa actitud, ¿no? Ya no entró al cielo, dice. ¿Sí? Es otra forma de juzgar como fariseos, ¿verdad? Pero en fin, así es como Dios ama al mundo. ¿Cómo debemos ver al pecador? Como un pecador igual que yo, que necesito perdón y que él necesita o ella necesita perdón. Y pedirle a Dios por aquella persona, ¿sí? Aceptarlos como son, aceptar que nos digan lo que quieran, aceptar los que estén de nuestro lado, en fin, de acuerdo o no de acuerdo, ¿sí? No nos toca a nosotros juzgar, nos toca aceptarnos tal cual somos, porque Dios así nos ha aceptado. Además, Él nos ha hecho sus hijos, ¿eh? Y eso ya dice bastante. Vamos a concluir el tema con lo siguiente. El fariseo y el cobrador de impuestos, ambos son aceptados y amados por Jesús y por el Padre. ¿Tenemos algo nosotros que ver ahí? Nada. Nada. Es obra de Dios. Y debemos alegrarnos por ellos. ¿No sienten en su corazón alegría de que Dios haya sanado al fariseo y al publicano? ¿Sí? Sí. Bueno. No debemos juzgar a los demás porque no vemos qué mueve su vida. También. Hasta la persona más despreciada es valiosa para nuestro Padre. Porque también por ella murió Jesús. Para Dios no hay acepción de personas. Eso ya lo vimos en un mensaje anterior. Todos cabemos en Jesús y todos hemos sido redimidos y aceptados por nuestro Padre. En Cristo vivimos una vida nueva en relación con y en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo más importante del mensaje. Que entendamos, que creamos y que aceptemos y que vivamos, ¿sí?, la vida en relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? No nos importa. Dios nos guía. Jesús nos guía. Jesús es nuestro hermano, ¿sí? Así que gracias a Él estamos en familia, estamos ante papá, ante papi, ¿sí? Recuerden que hay confianza. Cuando dice Abba Padre es papacito, papi, para que haya la confianza suficiente de un hijo hacia su padre. ¿Ok? Y Jesús nos lo puso en esa relación. ¿Eh? Y sabemos que papá nos ama demasiado. Y que Jesús nos ha llevado a Él, ¿sí? Y que gracias a Jesús estamos gozando de la relación de familia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo más importante, ¿sí? Así que el pecado ha quedado atrás. El pecado ya quedó crucificado, ¿sí? Ahí quedó el pecado. Más, si queremos ir más allá, se quedó en la tumba. Porque Jesús resucitó totalmente, ¿sí? Amemos y aceptemos a todos los seres humanos y no juzguemos por lo que nuestros ojos físicos miran. Hay veces que juzgamos por apariencias, no sabemos qué mueve el corazón de las gentes, ¿sí? Bueno, y en todo caso que no nos equivoquemos y que veamos que las motivaciones de aquella persona no son correctas y que no me gustan. Bueno, aún en ese punto, pidámosle a Dios por esa persona para que Dios la sane, ¿sí? Porque necesita sanidad. Y Dios es el médico por excelencia. Así es que, adelante hermanos, vamos a orar por la gente. Vamos a aceptar a todos y vamos a amar a todos en la forma en que Dios nos muestre cómo amar, ¿sí? Porque nosotros no sabemos amar como Dios ama. Él es el que ama a través de nosotros. Pidamos a Dios por todas las personas porque no sabemos qué pena trae cada quien. ¿Sí? De veras. Y hay veces que encontré una persona que nos ve muy feo y nos dijo una grosería, pero es que había dolor en su corazón. ¿Por qué nos enojamos? Lo dijo, que Dios la perdone, ¿sí? Y que Dios la ayude y que la sane, ¿sí? Ve cómo ya nuestro pensar va más allá de perdónala, Dios mío, ¿verdad? Ya va, sé con ella.
sánala. Tú sabes que tiene. ¿Sí? Entonces, aquí viene la parte humilde de Dios en nosotros. ¿Sí? La parte de confesar los pecados. ¿Sí? Y de poner a todos ante Dios para el perdón de los pecados. Damos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque nos enseñas a amar a todos, así como tú amas a todos y nos lo has demostrado a través de tu palabra. Gracias por el amor tan inmenso con que amas a toda la humanidad. Te ponemos en tus manos nuestras vidas para que forjes tu carácter en nosotros y que nuestras actitudes sean de amor por los demás, que no juzguemos a los demás por las apariencias, que aceptemos a todos por igual, que no pongamos etiquetas, sino al contrario, que aceptemos a todos por igual como nuestros hermanos que son. Padre bendito, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Cristo y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.